Está José Chalá, él es asambleísta por Imbabura por Alianza País. Asambleístas, compañera presidenta, hablar de un proyecto de ley de derechos lingüísticos de los pueblos y las nacionalidades no solo se circunscribe a las 14 nacionalidades indígenas, sino también estamos hablando del pueblo afroecuatoriano y de pueblos montubios. No nos olvidemos, y eso me lleva a hablar sucintamente a través de la intervención del compañero Tipo Pauchir, en que efectivamente se cierra y con un esencialismo craso olvida que este país es pluridiverso, en donde estamos distintos pueblos, distintas nacionalidades. Ese proyecto de ley que estamos debatiendo en este preciso momento recoge con creces todo lo que el compañero Pauchir ha planteado en un esencialismo que simplemente nos hace dar vueltas. Son momentos de comenzar no a girar, sino caminar en espiral para progresar los pueblos, las nacionalidades en este país. Quiero decir entonces, a partir de esa aclaración, que la colonialidad del poder se instaura a partir de 1492, en el que se encuentran tres civilizaciones. Estas tres civilizaciones, compañeros y compañeras asambleístas, estamos hablando de las naciones de Abya Yala, se habla de las naciones africanas en la diáspora americana y Occidente, Europa occidental. Sin embargo, Europa occidental asume para sí la verdad única y absoluta y el control político, en donde a las lenguas ancestrales prácticamente, y quienes hablábamos esas lenguas ancestrales, prácticamente dijeron que son sonidos guturales. Y al ser sonidos guturales, lo que estaban planteando, que seguimos siendo incivilizados, que seguimos siendo como los animales para garantizar a ellos la explotación de estos pueblos de Abya Yala. Ahí está entonces, nos dijeron, y nosotros planteamos que eso se llama colonialidad del poder, colonialidad del saber, colonialidad del ser y del saber hacer. Es decir, que a través de la lengua no podían nuestros ancestros y nuestras ancestras comunicar una relación simbólica con la naturaleza. No podían comunicar sobre la Pachamama, sobre los lagos, sobre los ríos, sobre sus espíritus. No podían comunicar sus verdades sobre todo, compañeros y compañeras asambleístas. No podíamos comunicar esa crisis de civilización en donde se imponía a Occidente. Al decir que no teníamos lengua, están diciendo que no tenemos filosofía, que no tenemos un principio ontológico que dé coherencia a las vidas de los ancestros. Simplemente nos dijeron que seguimos siendo cosas sujetos de explotación. A eso es lo que nos estamos refiriendo, a un proyecto político civilizatorio de Occidente que lamentablemente en los inicios de la República, en 1830, continuó la violencia simbólica y física, queriendo e impusieron el español como lengua oficial, negando pura y simple a las lenguas y a los idiomas de Abya Yala y a las lenguas y a los idiomas africanos y afrodescendientes en las Américas. Esa crisis civilizatoria entonces es con esta ley que exhorto a todos los asambleístas y exhorto al país en general a que asumamos como propia, porque de esta perspectiva estamos asumiendo el Estado constitucional de derechos y justicia intercultural y plurinacional. Recalco en cada uno de esos conceptos. ¿Por qué recalco en cada uno de estos conceptos? Porque definitivamente
al obligarnos a hablar en la lengua española o el castellano, en la lengua cristiana, como decían, se cortaba la propia identidad de los hablantes y en sus hogares, en lo particular, prácticamente a sus hijos e hijas ya no querían hablar y conversar sobre sus lenguas, sobre sus saberes, sobre su ontología de vida, que están cortando exactamente la propia existencia de los pueblos. De eso es lo que estamos hablando. No se trata simplemente de recuperar una lengua, no se trata simplemente de revitalizarlas, se trata de recuperar la filosofía y la ontología de estos pueblos. Se trata efectivamente de disputar la hegemonía que ha tenido Occidente blanco, civilizada y cristiana. De eso es lo que estamos discutiendo, compañeros y compañeras asambleístas. Del sentido intercultural y plurinacional de nuestras lenguas. Cuando nuestros ancestros y ancestras se negaron por muchas razones coloniales, una de ellas es el prestigio de hablar en español y que sus hijos e hijas tengan la oportunidad de tener mejores días para sus hijos e hijas en el país. Lo que estamos haciendo es negar y negarnos el principio de existencia y de convivencia con nuestros propios pueblos. Por eso hago un llamado y parafraseando a W. Du Bois, un panafricanista que hablaba de lo siguiente en contra del colonialismo. Es como si nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, los de Abya Yala, como el pueblo afroecuatoriano, estuviéramos mirándonos con los ojos de otro mundo. O si cogiéramos una cinta y comenzamos a medir nuestra alma con la vara y con la presencia exactamente de los colonizadores. Eso se llama vivir en una doble conciencia. Y esa doble conciencia, compañeros y compañeras asambleístas, efectivamente castra la propia identidad del Estado ecuatoriano plurinacional, intercultural y sobre todo los derechos y la justicia a la que nosotros tenemos el derecho de existir y de convivir. Ciudadanía, derechos colectivos, plurinacionalidad son dos caras de una misma moneda y esa misma moneda es efectivamente por primera vez en el país que va a haber una ley de derechos lingüísticos que promueva, que proteja, que revitalice no solo el habla, sino también la filosofía y la ontología de los pueblos. Esto se vincula con más derechos, ampliar mayores derechos, por ejemplo, en el tema de la educación y la educación intercultural. La educación intercultural en estas lenguas, no solo en el quichua, no solo en el shuar, que son lenguas de interrelación sociocultural, sino en todas las lenguas que efectivamente se hablan y están vivas en el país. Pero además es importante aquí y ahora, en este momento, de los estudios lingüistas y antropológicos que hemos realizado a lo largo de estos años. Le queda un minuto, asambleísta. Muchas gracias, presidenta. Se constituye una alerta, por ejemplo, en Chimborazo existe un 92% de hablantes de quichua en 1994 y en el 2014 dicho porcentaje solo es un 62%. En la provincia de Imbabura, mi provincia, el 25% habla la lengua en la actualidad. Se ha perdido el 75% de hablantes. En esa medida, compañeros y compañeras asambleístas, es vital que por unanimidad aprobemos este proyecto de ley y no como un favor a los pueblos y nacionalidades, sino como un derecho a la existencia y a la construcción de este país intercultural y plurinacional a partir de la lengua. Mamakuna, Taitakuna, Ñupachanin, Ñukaki Shimipti, Quichuata Parlan.
Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta.